Continuando con esta serie de videos que hemos denominado refrigeración comercial cuartos fríos. En el episodio anterior estábamos desarrollando el tema de los diagramas eléctricos básicos en este tipo de instalación. Precisamente habíamos quedado en el diagrama que tenemos en pantalla. En este último diagrama estudiamos cómo la corriente en esta distribución tenía este desarrollo. Venía por acá la corriente, una corriente que va a ser la línea, son sistemas monofásicos, y con esta corriente estábamos alimentando este reloj de desescarche. Este reloj de desescarche, habíamos comentado, se iba a encargar de controlar a esta resistencia de desescarche. Cuando el reloj llegaba el tiempo de graduación, entonces este interruptor cerraba y la corriente que tenemos acá en este punto, una vez la corriente lograba superar todos estos obstáculos de relé térmico y de presostato, la corriente estaba por acá, la corriente venía por acá, y se encontraba con este interruptor. Este interruptor cerraba cuando el motor de deshielo le indicaba. Cuando el motor o el controlador de deshielo cerraba, entonces llegaba una corriente a esta resistencia de deshielo y se iniciaba el calentamiento. A su vez, cuando este switch cerraba, este switch abría y de esa manera se detiene el paso de corriente a Y1. ¿Quién era Y1? Y1 era la válvula solenoide que está justamente antes de la válvula de expansión y me controla el paso de refrigerante hacia el evaporador y el compresor. Cuando esta válvula solenoide se queda sin corriente, automáticamente cierra, y cuando cierra, el paso de refrigerante queda detenido. Cuando el paso queda detenido, la presión del evaporador empieza a bajar y por ende la succión del compresor empieza a quedarse sin gas, de modo que la presión empieza a bajar, y cuando la presión bajaba, este presostato de baja activaba por baja presión y desconectaba KM1. Recordando, KM1 es la bobina que controla la unidad condensadora. Al abrir KM1, también abre este KM1, que es un contacto que prácticamente va en serie, y se desconectaba KM2. KM2 eran los ventiladores del evaporador. De esta manera lográbamos hacer un control del sistema con el uso del reloj de deshielo. Se fija un tiempo, al llegar el tiempo se abre la válvula solenoide, por vacío se detiene el compresor y simultáneamente se enciende la resistencia eléctrica. Con este calor se logra derretir entonces el hielo que se encuentra en los evaporadores. Fíjense lo siguiente, aquí tenemos el termostato. Este termostato es el termostato que se encarga de controlar el sistema con la temperatura, no del evaporador, sino con la temperatura del recinto refrigerado. Este termostato que estoy señalando aquí con la flecha. Cuando en condiciones normales, es decir, en condiciones normales, ¿qué ocurre? En condiciones normales, la resistencia de deshielo debería estar abierto, este interruptor debería estar abierto, ¿verdad? Y en condiciones normales este interruptor debería estar cerrado. Por lo tanto, si este interruptor está cerrado, hay paso de corriente, y si hay paso de corriente, la válvula solenoide deja pasar el refrigerante, y si hay paso de refrigerante, la presión llega a sus valores normales, entonces esto cerraría. Cuando cierra, tenemos corriente en la unidad condensadora y tenemos corriente también en la unidad evaporadora. Entonces, cuando alcanzamos la temperatura que estamos buscando en el local que estamos acondicionando, entonces el termostato abre. Y cuando abre el termostato, ya no vamos a activar la resistencia porque no estamos en el ciclo de deshielo, simplemente estamos en el ciclo de on-off. Se alcanza la temperatura que estamos buscando, entonces se para el equipo. ¿Y cómo se va a apagar? Se para porque la válvula solenoide deja de recibir corriente, y al recibir corriente cierra el paso de refrigerante al compresor y por vacío apaga. Entonces estamos explicando cómo sería el apagado por deshielo. Con deshielo se hace con este interruptor P, y cuando se logra la temperatura que estamos buscando en el cuarto frío, se hace con este termostato. Les recordamos que en el episodio anterior, se hizo el estudio de los dos anteriores diagramas.
se hizo el desglose de este diagrama. Importante que lo verifique. Al final del video puede ver parte de estos diagramas. Se hizo el estudio de este que tenemos acá y estamos haciendo ahora el estudio del tercer diagrama. Perfecto, continuemos con el diagrama 3. Un inconveniente de esta forma de controlar es el que se presenta en este punto. Recordemos que este punto es controlado por el reloj de desescarche. Cuando esto cierra para darle paso a la corriente de la resistencia de deshielo, entonces este abre. Es decir, el control de corriente para la válvula de desescarche lo lleva el reloj directamente. ¿Qué inconveniente tiene eso? El inconveniente se presenta en el momento que este termostato desconecte. Fíjense que puede ocurrir lo siguiente. El controlador, vamos a suponer que fije un tiempo que vamos a llamar T para el deshielo. Vamos a suponer que fijamos un tiempo de T para el deshielo. Y la temperatura del termostato ya indica que se debe apagar. Todavía no ha llegado el tiempo T. Pero como hay poca carga térmica, como las condiciones del ambiente son diferentes, entonces el tiempo T sería un tiempo muy largo. Por lo tanto, el termostato, antes de alcanzar el tiempo T, corta la corriente hacia la resistencia porque ya el evaporador está lo suficientemente caliente como para garantizar que no hay escarcha. Entonces, ¿qué ocurre? El termostato desconecta. Este termostato que se encarga del deshielo, este termostato se va a encargar de apagar esta resistencia. La apaga, desconectó KM3, pero todavía no se ha alcanzado el tiempo. ¿Qué va a ocurrir entonces? Va a ocurrir que el sistema va a quedar apagado, pero sin resistencia. ¿Por qué va a quedar apagado? Va a quedar apagado porque este interruptor PE todavía no ha cerrado. ¿Por qué no ha cerrado? Porque no se ha alcanzado el tiempo T. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el termostato va a apagar la resistencia calentadora antes de alcanzar el tiempo que se fijó en el reloj. Lo va a apagar antes. ¿Por qué lo va a apagar antes? Lo va a apagar antes en aquellas condiciones donde la temperatura del evaporador se alcance antes del tiempo que se pensaba que se iba a tardar en calentar. Entonces el termostato apagaría primero la resistencia, pero el compresor todavía no enciende. Esto es el problema que se presenta cuando colocamos un interruptor P a controlar la válvula solenoide. El problema que se presenta es que podemos desconectar el termostato, pero no tenemos control todavía de encender el compresor. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que en el momento que se desconecta la resistencia, empezar a dar inicio al proceso que lleve a cabo el encendido del compresor. ¿Este proceso por dónde empieza? Este proceso empieza por darle corriente a la válvula solenoide, que se encarga de no dejar pasar el refrigerante, de modo que cuando la válvula solenoide tenga corriente, pase gas, la presión se alcance, cierre este solenoide y entonces se active KM, cierre este interruptor y entonces se active la solenoide del contactor KM1, la bobina que encarga de controlar la corriente a todo el paso de la resistencia condensadora. Entonces el inconveniente está en que el interruptor, cuando se pone directamente en la corriente que va a través de la solenoide, y este interruptor P va a tardar el tiempo estipulado, así ya se haya alcanzado el desescarche, porque el termostato sí desconecta. El termostato se da cuenta que ya la temperatura se alcanzó y desconecta, pero el compresor todavía no se pone en acción. No se pone en acción el procedimiento. ¿Por qué no se pone en acción? Porque el tiempo para el desescarche no se ha logrado. Entonces esto lo podemos corregir haciendo una distribución un poquito diferente, y eso lo vamos a ver en el próximo episodio de nuestra serie Refrigeración Comercial con cuartos fríos.